El Real Madrid no se detiene, y cuando el mercado empieza a girar en torno a nuevas promesas, el club blanco ya está varios pasos por delante. Esta vez, el nombre que entra con fuerza en escena es el de John Martín, un central de 19 años que está firmando una temporada que no solo sorprende, sino que obliga a los grandes a tomar posición. Porque esto no es una simple aparición. Es una irrupción seria, sólida, con argumentos. En cada partido con la Real Sociedad, el joven defensor ha demostrado algo que no se enseña fácilmente: personalidad. Y eso, en el radar del Real Madrid, pesa tanto como cualquier estadística. El contexto es claro. El Real Madrid está construyendo el siguiente ciclo ganador. No espera a que sus piezas se desgasten para reaccionar. Se anticipa. Y en esa planificación, la defensa empieza a convertirse en un punto estratégico. No por debilidad actual, sino por visión de futuro. Ahí es donde encaja John Martín. No es solo un central más. Es un perfil que responde a las exigencias del fútbol moderno. Capaz de anticipar, con una lectura del juego por encima de la media para su edad, dominante en el juego aéreo y con una salida de balón que rompe líneas y acelera transiciones. En otras palabras, un defensor que no solo destruye, sino que construye. Y eso en el Real Madrid no es negociable. Lo más llamativo no es solo lo que hace, sino cómo lo hace. Sin nervios, sin errores infantiles, sin esconderse. Compite como si llevara años en la élite. Y eso ha provocado que en Valdebeba su nombre deje de ser una observación y pase a ser una posibilidad real. El seguimiento es constante. Partido a partido. Detalle a detalle. Porque cuando el Real Madrid pone el foco en un jugador así, no lo hace por impulso. Lo hace porque ve algo diferente. Pero aquí es donde la historia empieza a tomar otra dimensión. Porque este posible fichaje no llega solo. No es una pieza aislada que se suma sin consecuencias. Todo lo contrario. Si John Martín entra en el proyecto, el efecto será inmediato dentro de la plantilla. Habrá movimientos. El Real Madrid no acumula centrales. No mantiene jugadores sin rol claro. Si llega un talento con proyección de titular, alguien tendrá que salir. Y eso convierte esta operación en algo mucho más profundo que un simple refuerzo. Es una reconfiguración. El club lo tiene claro. La renovación generacional en la defensa no puede esperar a que sea obligatoria. Tiene que ser progresiva, controlada, inteligente. Y fichajes como este son la base de ese proceso. Mientras tanto, en la Real Sociedad saben perfectamente lo que tienen entre manos. No es solo una promesa, es un activo estratégico. Por eso su cláusula de 50 millones de euros no es casualidad, es una barrera clara para cualquier interesado. Pero aquí aparece la gran diferencia. Para muchos clubes, esa cifra representa un riesgo. Para el Real Madrid, representa una decisión. Porque cuando el talento es real, el precio pasa a un segundo plano. Y más aún cuando la competencia empieza a asomarse. Varios equipos en Europa ya siguen su evolución, y eso podría acelerar todo. Y cuando el mercado se acelera, el Real Madrid no suele esperar. Actúa. Por eso este caso hay que entenderlo desde ahora. No como un rumor, sino como una operación en construcción. Como un movimiento que puede marcar el futuro de la defensa blanca durante años. Y sobre todo, como el inicio de una cadena de decisiones que afectará directamente al actual vestuario. Porque si John Martín llega, alguien se va. Y esa es la parte que todavía no todos están viendo. Si quieres que en la segunda parte te cuente exactamente qué salidas podrían darse y cómo quedaría la defensa del Real Madrid tras este movimiento, deja tu like y suscríbete ahora mismo. Y es justo en este punto donde la historia deja de ser una simple observación de mercado y se convierte en un posible movimiento estructural dentro del Real Madrid. Porque si John Martín termina dando el salto, no será un fichaje más. Será una decisión que obligará al club a redefinir su equilibrio defensivo con una claridad que no deja lugar a medias tintas. Aquí no hay espacio para acumulación. Aquí no hay sitio para mantener piezas sin función concreta. En el Real Madrid, cada jugador tiene un propósito, y cuando llega alguien con potencial real de convertirse en titular, ese propósito se reconfigura para todos los demás. Lo primero que cambia es la jerarquía interna. No de forma inmediata en términos de nombres, pero sí en términos de competencia. Un central de 19 años que ya compite como adulto no llega para esperar. Llega para presionar, para incomodar, para elevar el nivel de exigencia en cada entrenamiento y en cada partido. Y eso, dentro de un vestuario acostumbrado a la élite, genera una reacción en cadena. Porque nadie quiere perder su sitio. Y esa es precisamente la intención del club. No se trata solo de incorporar talento. Se trata de provocar un salto competitivo.
de obligar a todos a rendir al máximo, de evitar cualquier zona de confort que pueda aparecer con el paso del tiempo. El Real Madrid no tolera la relajación, y fichajes como este son la herramienta perfecta para mantener la tensión competitiva en su punto más alto. Pero hay una realidad que no se puede esquivar. Si entra uno, sale otro. Y aquí es donde empieza el análisis más delicado. Porque la defensa actual ha respondido durante años, ha sostenido al equipo en momentos de máxima presión, ha sido clave en noches grandes. Sin embargo, el fútbol no se detiene. El desgaste físico, la acumulación de partidos y la evolución del juego obligan a tomar decisiones antes de que el rendimiento empiece a caer. El Real Madrid no espera a que el problema sea visible. Actúa cuando todavía es una posibilidad. Por eso, la llegada de John Martín no sería una reacción, sería una anticipación. Una forma de garantizar que el relevo generacional se produzca sin trauma, sin urgencias, sin necesidad de reconstrucciones drásticas. Todo controlado. Todo medido. Además, hay un elemento que refuerza aún más esta operación: el perfil del jugador. No es solo juventud. Es madurez competitiva. Es lectura del juego. Es capacidad para asumir responsabilidades en contextos de presión. En la Real Sociedad ya ha demostrado que no se esconde, que no se limita a cumplir, que quiere mandar. Y ese tipo de carácter es exactamente el que encaja en el Real Madrid. Porque aquí no basta con ser bueno. Hay que querer ser el mejor. Y John Martín transmite esa ambición en cada acción. Su capacidad para anticipar jugadas no es casualidad. Es inteligencia táctica. Es comprensión del juego. Es saber cuándo salir, cuándo esperar, cuándo arriesgar. A eso se suma su solidez en el juego aéreo, su contundencia en el 1 contra 1 y, sobre todo, su capacidad para iniciar jugadas desde atrás con precisión. Ese último punto es clave. El fútbol actual exige centrales que piensen como centrocampistas en fase de construcción. Que no se limiten a despejar, sino que sean capaces de romper líneas, de atraer presión y de generar superioridades desde la primera fase. Y en ese contexto, John Martín no solo cumple, destaca. Por eso los 50 millones de euros de su cláusula no son una cifra aleatoria. Son una declaración de valor por parte de la Real Sociedad. Un mensaje claro al mercado: este jugador no se negocia a la baja. Pero el Real Madrid entiende ese lenguaje. Sabe que el talento diferencial tiene un precio. Y sabe también que esperar demasiado puede encarecer aún más la operación, o peor aún, perderla frente a otros competidores que ya están observando de cerca. Porque esto no ocurre en un vacío. En Europa hay varios clubes atentos a su evolución. Equipos que buscan exactamente lo mismo: un central joven, con proyección, con capacidad de adaptación inmediata al máximo nivel. Y cuando varios gigantes coinciden en un mismo objetivo, el tiempo deja de ser un aliado. Se convierte en un factor de presión. Ahí es donde el Real Madrid suele marcar la diferencia. No por precipitación, sino por decisión. Cuando el club detecta que el contexto exige movimiento, actúa con contundencia. Sin ruido innecesario, pero con una claridad que pocas instituciones tienen. Y hay otro aspecto que puede inclinar la balanza de forma definitiva: la voluntad del jugador. Porque cuando un futbolista entra en la órbita del Real Madrid, todo cambia. Las prioridades se reordenan. Las opciones se reducen. Y muchas veces, el destino empieza a definirse incluso antes de que llegue una oferta formal. No es solo una cuestión deportiva. Es una cuestión de proyecto, de historia, de ambición. Jugar en el Real Madrid no es un paso más. Es un salto a la máxima exigencia, a la presión constante, a la obligación de ganar siempre. Y no todos están preparados para eso. Pero los que lo están, suelen elegir ese camino sin dudar. Y John Martín, por lo que ha demostrado hasta ahora, tiene el perfil mental para asumir ese reto. Por eso este posible fichaje hay que entenderlo en toda su dimensión. No como una incorporación puntual, sino como una pieza dentro de un plan mayor. Un plan que busca mantener al Real Madrid en la cima del fútbol mundial no solo hoy, sino durante la próxima década. La defensa del futuro no se improvisa. Se construye. Y cada decisión cuenta. Si este movimiento se concreta, veremos cambios. Veremos salidas. Veremos una nueva configuración en la zaga. Pero sobre todo, veremos un equipo que sigue evolucionando, que no se conforma, que no se queda quieto. Ese es el ADN del Real Madrid. Y por eso, cuando aparece una oportunidad como esta, el club no mira hacia otro lado. La estudia, la analiza y, si encaja, la ejecuta. Sin dudas. Sin miedo. Con la convicción de que el futuro se construye hoy. Ahora la pregunta es inevitable. ¿Tú,
Viendo este escenario, ¿apostarías por dar entrada a John Martín y renovar la defensa o mantendrías la estructura actual hasta el final? Y si quieres seguir cada paso de esta posible operación y enterarte antes que nadie de qué jugadores podrían salir del Real Madrid, haz clic ahora mismo en el news que está apareciendo en pantalla y no te pierdas absolutamente nada.